Los papeles ya estaban sobre la mesa cuando la mujer apareció en el portón. Daniel Mercer llevaba 20 minutos sentado frente a su abogado Marcus, revisando los documentos que reestructurarían el fideicomiso familiar Mercer. Se suponía que era algo rutinario: planificación patrimonial, protección de activos, responsabilidades de adulto. Entonces su teléfono vibró. Cámara de seguridad, entrada principal. Una mujer, embarazada, parada bajo la lluvia. Era tailandesa, joven, empapada hasta los huesos, con una mano apoyada en el portón de hierro y sosteniendo un papel doblado en la otra. Daniel observó la pantalla un momento, confundido, y luego se acercó al intercomunicador. ¿En qué le puedo ayudar? Ella miró directamente a la cámara y dijo: «Dígale al señor Mercer que su esposa le robó algo más que su dinero». Daniel se dio la vuelta. Nisa estaba parada en el pasillo. No la había escuchado bajar las escaleras. Estaba mirando el monitor de seguridad por encima de su hombro, y el color había desaparecido completamente de su cara. Volvió a mirar hacia el portón. La mujer seguía ahí. La lluvia corría por sus mejillas. En su mano extendida, el papel mojado y doblado mostraba 3 palabras que, aunque la imagen era borrosa, Daniel pudo leer sin dificultad: Fideicomiso Familiar Mercer. Había estado a minutos de firmar esos documentos. El borrador existía en 2 lugares: el maletín de Marcus y el escritorio frente a él. Nadie fuera de esa habitación debería haber sabido que esos papeles existían ese día. Ni su contador, ni su socio de negocios, mucho menos una mujer embarazada parada bajo la lluvia frente a su portón. Detrás de él, Nisa susurró una sola palabra: «¡No!». Daniel se giró. No era miedo lo que había en su voz, era reconocimiento. Daniel Mercer había construido todo con sus propias manos. Una empresa constructora en Scottsdale que empezó con 2 camionetas y terminó con 47 empleados y contratos en 3 estados. Era el tipo de hombre que llegaba a las obras a las 6 de la mañana y seguía respondiendo correos a medianoche. Disciplinado, terco, hecho a sí mismo. También era divorciado, mayor de lo que quería sentirse y más solo de lo que jamás admitía en voz alta. El matrimonio con Karen terminó 8 años antes de Tailandia. Sin drama, sin gritos, sin infidelidades. Solo 2 personas que poco a poco se habían quedado sin cosas que decirse. El divorcio fue tranquilo. Su relación con su hija Emily no lo fue. Ella tomó la separación muy mal, y años después, Daniel todavía sentía a veces que estaba disculpándose por cosas que no sabía nombrar. Fue a Chiang Mai por una conferencia de construcción. Se quedó una semana extra porque la ciudad era silenciosa y nadie le exigía nada. Conoció a Nisa en una cena en una terraza la tercera noche. Tenía 31 años. Elegante, hablaba con cuidado, como si cada palabra hubiera sido elegida para causar el mayor efecto posible. Le hacía preguntas y escuchaba con una atención tan concentrada que se sentía como algo íntimo. Solo más tarde entendería Daniel la diferencia entre ser escuchado y ser estudiado. Ella dijo que había sido lastimada antes, que había pasado años aprendiendo a confiar de nuevo, que creía en construir las cosas despacio. Daniel escuchó lo que quería escuchar. Esa fue la primera trampa. Ella no necesitaba convencerlo de nada. Solo necesitaba convertirse en la respuesta a una pregunta que él estaba demasiado solo para atreverse a hacerse en voz alta. Se casaron 6 meses después en una ceremonia pequeña en Scottsdale. Ella se mudó a su casa, la hizo parecer un hogar. Y todos los que querían a Daniel sintieron que algo cambiaba, algo que no sabían nombrar exactamente, desde el momento en que la conocieron. La cena de compromiso fue en la casa de Margaret en Tucson. Margaret tenía 71 años, pero seguía siendo lúcida y afilada como una navaja, y no tenía el menor interés en fingir. Había visto a su hijo sobrevivir un divorcio difícil y reconstruirse, y no estaba dispuesta a guardar silencio cuando algo no se sentía bien. Nisa fue amable toda la noche, elegante, cariñosa cuando debía serlo, pero Emily notó, y se lo dijo después a Daniel, que cada vez que alguien le preguntaba por su familia, su infancia, su vida antes de los 30, la conversación se desviaba suavemente.
no de forma grosera, con fluidez, como lo hace alguien entrenado para esquivar sin que el otro se dé cuenta de qué ocurrió. Después de la cena, Emily lo apartó a un lado. Le dijo que 6 meses no eran suficientes, que no le estaba pidiendo que no fuera feliz, sino que frenara un poco. Que ella no conocía a esa mujer y no estaba segura de que alguien la conociera. Daniel le dijo que había estado casado 16 años con alguien que creía conocer y que tampoco había funcionado. Lo dijo con dureza y la frase golpeó justo donde él quería, como una puerta cerrándose. En el camino a casa, Nisa guardó silencio durante 20 minutos. Luego, en voz baja, dijo que entendía por qué Emily se sentía protectora. Dijo que probablemente era difícil para una hija ver a su padre seguir adelante. Dijo que solo esperaba que, con el tiempo, Emily viera que ella únicamente quería que Daniel fuera feliz. Sembró las semillas sin parecer que estaba acabando. Para cuando Daniel se quedó dormido, ya estaba reinterpretando la preocupación de su hija como celos. Y eso era exactamente lo que Nisa necesitaba. No que Daniel odiara a Emily todavía, solo que dudara de ella. Porque una vez que Daniel dudara de Emily, Nisa ya no tendría que enfrentarse a la familia. Daniel lo haría por ella. Entre las cosas de Nisa no había ni una sola foto de infancia, ni una. Daniel lo notó cuando la ayudó a cargar sus cajas a la casa, sin álbumes, sin fotos impresas, ni siquiera una foto escolar metida entre las páginas de un libro. Se dijo que ella simplemente no era sentimental, que había gente así. No tenía amigos de la escuela, nadie que la hubiera conocido antes de cierto punto de su vida. Todos los que mencionaba eran recientes. El pasado siempre era vago, siempre estaba a punto de alcanzarse, pero nunca del todo al alcance. Evitaba cualquier conversación sobre volver a Chiang Mai. Cada vez que Daniel sugería visitarla, ella tenía una razón para no ir. Sus excusas siempre eran lógicas, pero siempre había excusas. Entonces, una noche, alrededor de las 2 de la mañana, Daniel se despertó y la escuchó hablando en tailandés en el pasillo, en voz baja y rápida. Escuchó su nombre una vez, de la manera en que alguien dice un nombre cuando no sabe que lo están oyendo. Se quedó quieto y escuchó el tono, urgente, tenso, nada parecido a la voz suave que usaba con él. Por la mañana, mientras buscaba su cargador en la barra de la cocina, vio que la pantalla del teléfono de Nisa se iluminó. Seguía abierta en las llamadas recientes. Un nombre apareció en su registro de llamadas. Crit. La llamada había durado 23 minutos. A las 2:14 de la madrugada, Daniel miró la pantalla más tiempo del que quería admitir. Estuvo a punto de preguntarle en el desayuno. Empezó a armar la frase. Antes de que terminara, Nisa lo miró con esos ojos atentos y le dijo que lo había notado distante últimamente, que esperaba que no estuviera empezando a dudar de ella, porque su última relación había terminado por desconfianza y no estaba segura de poder pasar por eso de nuevo. Daniel dejó el tenedor y le dijo que no estaba dudando de nada. Y así, de ese modo, Nisa lo hizo disculparse por haberse dado cuenta de la verdad. Nisa nunca dijo, deja de hablar con tu hija. Nunca dijo, tu madre no me respeta. Era demasiado cuidadosa para eso. Lo que hacía era llorar después de las cenas familiares. En silencio, en el baño o en el auto, mientras Daniel manejaba de regreso preguntándole qué pasaba. Ella decía nada, con la voz que lo significaba todo. Y después terminaba admitiendo que a veces sentía que Emily y Margaret nunca la iban a aceptar. Que ella se esforzaba tanto, que se sentía humillada. Daniel se enojaba, no con Nisa, sino con su familia. Ese era el mecanismo. Ella ponía la herida y él solo encontraba el blanco. Una tarde, mientras Daniel estaba en la ducha, Emily le mandó un mensaje. Papá, no estoy tratando de atacar tu matrimonio. Tengo miedo de que estés desapareciendo. Nisa tomó su teléfono de la barra. El mensaje ya no existía cuando él salió. Esa noche, Daniel pensó que Emily finalmente había dejado de intentarlo. Emily pensó que su padre había elegido no responder. Los dos estaban equivocados. Nisa había respondido por él. Daniel empezó a cancelar visitas. La cena de cumpleaños de Margaret fue el punto de quiebre. Emily lo confrontó en la entrada cuando llegó una hora tarde y pasó la mayor parte de la noche mirando el teléfono. Le dijo, «No la elegiste a ella, papá.
Elegiste la versión de ella que te vendió. Daniel le dijo que no volviera hasta que pudiera mostrarle a su esposa un respeto básico. Él lo dijo como un límite. Para Emily sonó a destierro. Para Nisa sonó a progreso. Emily le escribió 2 veces más esa semana. Él nunca vio ninguno de esos mensajes. Fue un jueves. Marcus llevaba casi 1 hora en la casa, guiando a Daniel por el lenguaje de las cláusulas de protección de activos, explicándole qué estaría y qué no estaría accesible en caso de una futura reclamación contra el patrimonio. Nisa entró con un vaso de agua y lo dejó sobre la mesa. Luego se detuvo. Miró a Daniel con una expresión que él nunca le había visto. Algo abierto, asustado, joven. Dijo, «No iba a decir nada todavía, pero creo que debes saber. Estoy embarazada». No le entregó la prueba de inmediato. Primero lo dejó reaccionar. Lo dejó convertirse en padre en su mente antes de que alguien pudiera pedir pruebas. Daniel se puso de pie. Los documentos del abogado se esparcieron por el suelo. Los siguientes 4 minutos fueron pura emoción, lágrimas, manos entrelazadas, un largo silencio. Marcus permaneció quieto en su silla. Luego, cuando Daniel se calmó, Nisa sugirió con suavidad que el fideicomiso probablemente debería actualizarse. Por el bebé, no por ella, nunca por ella. Eso era lo brillante del plan. Cada petición venía envuelta en el hijo que Daniel ya quería creer que existía. Marcus pidió ver la documentación. Nisa presentó una prueba de embarazo y una ecografía. Marcus miró la ecografía un largo momento sin hablar. No había nombre de clínica. La fecha en la esquina no coincidía con el tiempo de gestación que Nisa afirmaba tener. No dijo nada directamente, solo preguntó si habían consultado a un obstetra local. La voz de Nisa se quebró. Lo acusó de insinuar que ella fabricaría algo tan importante. Daniel la siguió al salir de la sala. Marcus se quedó con la ecografía. Daniel la dejó entrar. Estaba parada en la entrada, chorreando agua sobre las baldosas, con una mano sobre el vientre, mirando a Nisa de la manera en que alguien mira a una persona de la que tiene miedo, pero a la que ya no le teme. Nisa se movió de inmediato, dio un paso al frente, extendió el brazo hacia la mujer y dijo con voz controlada que era su prima, que tenía problemas de salud mental, que Daniel debería dejarla manejar la situación. La mujer miró a Daniel y dijo, «Pregúntele por qué quiere mi bebé». Silencio. Luego, «Pregúntele de quién es esa ecografía, porque no es de ella». Nisa pronunció su nombre con brusquedad. Mali. El nombre de la mujer era Mali. Metió la mano al saco y sacó una fotografía. Antes de que Daniel pudiera tomarla, Nisa se la arrancó de la mano y la rompió en 2. La mitad cayó al suelo. Daniel la recogió antes de que alguien pudiera impedírselo. Mostraba la mitad de un rostro que le resultaba familiar de una forma que no lograba explicarse de inmediato. Mali lo miró un largo momento. Luego dijo, «Cuando quieras la verdad, ya sabes dónde encontrarme». Y se fue bajo la lluvia. La puerta se cerró. Nisa empezó a llorar de inmediato. Pero esta vez, Daniel notó lo que había pasado por alto durante meses. Las lágrimas nunca llegaban cuando la acorralaban. Llegaban cuando el testigo ya se había ido. Daniel se quedó sosteniendo la mitad de una fotografía, mirando la parte de un rostro que no lograba ubicar. Por primera vez desde que se había casado con ella, Daniel no fue a consolar a Nisa. Miró la fotografía. Contrató al investigador a través de Marcus y no le dijo nada a nadie, incluyendo a Emily, porque no estaba listo para escuchar «te lo dije» antes de saber qué era lo que le estaban diciendo. El investigador llamó 11 días después, a las 11 de la noche. Primera pregunta. ¿Está solo? El rastro digital de Nisa Suwan prácticamente empezaba 6 años atrás. Antes de eso, casi no había nada que se pudiera rastrear. El investigador no especuló sobre el porqué. Solo reportó lo que encontró. Luego dijo la frase que Daniel nunca olvidó. En los documentos, la vida de su esposa empieza mucho más tarde de lo que debería. El dinero había estado saliendo de la cuenta conjunta durante 8 meses. Montos pequeños al principio, luego más grandes. Todo yendo a una cuenta bancaria tailandesa registrada a nombre de alguien que el investigador vinculó con Crete, el mismo nombre que Daniel había visto en el registro de llamadas a las 2 de la mañana. El investigador leyó un mensaje traducido. ¿Ya está listo el viejo? Daniel repitió la frase en silencio. El viejo.
Esa misma noche ella había llegado a casa, apoyado la mejilla en su hombro, y le había preguntado qué quería cenar. Mali era real. No era prima de Nisa. Había estado conectada con Creed a través de lo que ella creía que era un arreglo de adopción privada. Pero el investigador creía que ese nunca fue el plan real. No era adopción, era presión. Un bebé que Daniel tenía que amar antes de entender que lo habían metido en el acuerdo como una cláusula más. Daniel estuvo 40 minutos sentado en su camioneta después de la llamada antes de entrar a la casa. Llegó a casa 3 días después y la escuchó antes de llegar al último peldaño de las escaleras. Hablaba en tailandés, en voz baja y rápida, la misma voz que había escuchado esa noche en el pasillo. Se detuvo, escuchó. No entendía nada. Pero escuchó su nombre 2 veces, y escuchó la palabra bebé, y escuchó el nombre de Marcus. Se acercó al umbral de la oficina. Por la ranura de la puerta pudo ver la pantalla de la laptop, el rostro de un hombre, de unos 40 y tantos años, con ojos duros. Creed. Escuchó a Nisa decir en inglés, el único inglés que usó en la llamada. Confía en mí completamente. Creed se rió. Luego, en inglés, con claridad, despacio. Una vez que firme, déjalo llorar. Los hombres como él siempre lloran demasiado tarde. Una pausa. Luego, ¿todavía no sabe quién eras antes de ser Nisa? Daniel empujó la puerta. Nisa levantó la vista. Por un segundo, un solo segundo, no tenía ninguna expresión preparada. Luego la laptop se cerró, y ella se puso de pie, y las lágrimas llegaron, y pronunció su nombre como si él la hubiera asustado. Pero Daniel había visto el segundo antes de que volviera la actuación. Y ese segundo lo destruyó todo. Porque en ese segundo, Nisa no parecía herida, parecía atrapada. La confrontó en la cocina, sin levantar la voz. Esperó a que ella recorriera la historia de la prima, luego la explicación del malentendido cultural, luego la teoría de la mujer inestable para el caso de Mali. Esperó a que se le agotaran todas las salidas preparadas. Entonces puso el expediente sobre la mesa. Registros bancarios, mensajes traducidos, el análisis de la ecografía que Marcus había encargado en silencio, la declaración escrita de Mali, 8 meses de un drenaje financiero que ella había llamado gastos del hogar. Nisa se quedó inmóvil. Las lágrimas se detuvieron. Miró el expediente de la manera en que alguien mira una puerta que ha sido cerrada desde afuera. Entonces le dijo la verdad. O más bien, le ofreció la verdad que pensaba que lo distraería del crimen. Le dijo que antes de su transición había vivido bajo una identidad masculina. Lo dijo preparándose para el impacto, como si esperara que la conversación terminara ahí. Daniel la miró y dijo, «Eso no es lo que me tiene enojado». Nisa parpadeó. Por primera vez, la confesión no había funcionado como ella esperaba. Él le dijo que podría haber sobrevivido la verdad, incluso esa verdad. Podría haber sobrevivido su pasado. Lo que no podía sobrevivir era la ecografía falsa. Mali. El dinero moviéndose a la cuenta de Creed mientras ella dormía en su cama. La forma en que había usado su soledad como una puerta para la que ella ya tenía llave. Nisa lo miró un largo momento. Luego, con calma, dijo, «Si publicas ese expediente, yo me convierto en la víctima. Y tú en el americano rico que me destruyó». Fue entonces cuando Daniel entendió. Ella no tenía miedo de ser expuesta. Ya estaba planeando cómo sobrevivir a eso. Publicó el video un domingo por la noche. 7 minutos de duración. Grabado con luz suave, ojos rojos, el tipo de dolor que queda bien en cámara. Dijo que Daniel la había rechazado y humillado a causa de su pasado. Dijo que había tratado de ser una buena esposa. Dijo que tenía miedo. El video no decía nada sobre Mali, nada sobre la ecografía, nada sobre Creed, ni el dinero, ni el mensaje que lo llamaba el viejo. Contó una historia en la que ella era el único personaje, sin Mali, sin bebé, sin dinero, sin Creed. Solo Nisa, llorando con elegancia, y Daniel convertido en el villano. Para el martes, el video tenía 2 millones de reproducciones. Para el miércoles, desconocidos en internet la llamaban valiente. Daniel vio cómo la gente aplaudía a la mujer que había intentado venderle el bebé de otra mujer como su propio futuro. Canales de drama y opinión empezaron a exprimir el caso.
La empresa de Daniel recibió llamadas. Su oficina en Scottsdale fue etiquetada en publicaciones. Margaret recibió mensajes de extraños que llamaban monstruo a su hijo. Emily vio cómo personas que 5 días antes no sabían que su familia existía, defendían a Nyssa con absoluta convicción. Llamó a Daniel. Sin calidez en la voz, pero llamó. Le dijo: «Ahora ya sabes cómo se siente cuando alguien te convierte en el villano de una historia que inventaron». Él no discutió. Le había hecho exactamente lo mismo a ella. Su primer instinto fue soltar todo. Cada documento, cada nombre, cada registro bancario y mensaje traducido e inconsistencia en la ecografía. Quemarlo todo en público y dejar que Internet decidiera. Por un momento oscuro, Daniel quería venganza más que justicia. Luego pensó en Mali. Si hacía la historia sobre el pasado de Nyssa, Mali volvería a desaparecer del relato. Entonces Emily le dijo que no lo hiciera. Le dijo: «Si publicas su identidad, toda la historia se convierte en eso. No en el fraude, no en Mali, no en el embarazo falso. Internet va a pelear por la identidad, y Nyssa gana de todas formas porque los crímenes reales quedan sepultados». Le dijo: «No la castigues por lo que fue, castígala por lo que hizo». Daniel lo pensó durante mucho tiempo. Decidió publicar solo lo que era comprobable y relevante: la reclamación de embarazo fraudulenta, el uso indebido de los registros médicos de Mali, las transferencias de dinero, la campaña de difamación. El abogado de Nyssa contactó a Marcus solicitando una reunión de conciliación. Querían dinero a cambio de retirar el video. Daniel aceptó reunirse. Nyssa llegó con un vestido negro, ojos rojos, con postura perfecta. Parecía alguien que había practicado la pérdida frente al espejo. Entró a la sala de conferencias y se detuvo. Alrededor de la mesa, Daniel, Emily, Margaret, Marcus, un intérprete de tailandés, una experta en documentos forenses llamada Dra. Carla Reese, y Mali, sentada frente a la silla vacía que Nyssa debía ocupar. Y Crit, ahí porque el dinero había dejado de llegar y la cooperación había empezado a parecer mejor opción. Nyssa vio a Mali primero. Por un momento, la expresión de mujer herida desapareció. Luego miró a Crit, y algo se movió detrás de sus ojos, que el intérprete después describió como furia. Dijo algo en tailandés. El intérprete, sin ninguna expresión, tradujo. Lo llamó hombre muerto. Los expedientes sobre la mesa ya estaban abiertos. Por primera vez, Nyssa entró a una sala donde la historia ya había sido escrita antes de que ella llegara. Intentó llorar. Durante 14 meses, Daniel se había movido cada vez que ella lloraba. Había cedido, pedido disculpas, justificado, ignorado y abandonado a personas que amaba cada vez que los ojos de ella se llenaban de lágrimas. Nadie se movió. Ese fue el castigo antes de que comenzaran siquiera las consecuencias legales. Sus lágrimas habían perdido a su público. Marcus revisó los documentos sin dramatismo. Registros bancarios, fechas de transferencias, traducciones de mensajes. El análisis de la doctora Reese sobre la ecografía, que había sido fotografiada del expediente de una clínica legítima conectada al archivo prenatal de Mali. Luego habló Mali. No levantó la voz. Dijo: «No quería a mi bebé porque amara a los niños. Quería a mi bebé porque necesitaba un latido para llegar al dinero de Daniel». Nyssa la miró con odio abierto. No porque la afirmación fuera falsa, sino porque Mali le había quitado la historia y Nyssa no tenía ninguna versión preparada de los eventos en las que Mali pudiera hablar. El abogado de Nyssa dejó de argumentar el relato emocional. Ahora se estaba protegiendo de la evidencia que su propia cliente le había ocultado. La enmienda al fideicomiso que Nyssa había impulsado fue retirada. Su acceso a la cuenta conjunta fue congelado. Las cláusulas de protección de activos que Daniel estaba a punto de suavizar fueron restauradas en su totalidad. Mali recibió apoyo económico a través de un arreglo separado que Marcus ya había preparado. Nyssa salió sin llorar. No porque fuera fuerte, sino porque nadie en esa sala iba a volver a comprar sus lágrimas. Marcus publicó un comunicado, limpio, breve y basado en hechos. Abordaba la documentación de embarazo fraudulenta.
el uso indebido de los registros médicos privados de otra mujer, un patrón documentado de transferencias financieras, una campaña de difamación lanzada en respuesta a la exposición legal. No mencionó la identidad de Nisa, ni una sola vez. 2 días después, Mali publicó su propio video. Sin iluminación suave, sin encuadre cuidadoso. Dijo que su bebé no era un accesorio. Dijo que ella no era una herramienta. Dijo que quería que la gente entendiera lo que realmente se había intentado hacer con su hijo. La opinión pública empezó a cambiar lentamente, como siempre pasa cuando Internet se da cuenta de que destruyó a la persona equivocada. Canales de drama y opinión que habían llamado monstruo a Daniel publicaron rectificaciones discretas. Una cuenta importante publicó: "Nos equivocamos con Daniel Mercer". Pero Daniel no se sintió rescatado, se sintió tarde. Tarde para creerle a Emily, tarde para proteger a Mali, tarde para entender que la verdad no repara todo lo que expone. Desde su cocina, veía su reputación regresar pieza por pieza. Pero lo único en lo que podía pensar era en Margaret recibiendo mensajes de odio en su teléfono, y en Emily viendo cómo extraños celebraban a la mujer que había borrado sus mensajes. El informe final del investigador llegó 4 meses después. Nisa no había conocido a Daniel por accidente. Ella y Creed lo habían estudiado durante meses antes de Tailandia. La cobertura de prensa de su empresa. Una entrevista que él había dado después del divorcio en la que habló de la soledad y de querer construir algo real de nuevo. Su relación con Emily. Su necesidad de familia. Lo habían tratado como un proyecto con cronograma de construcción. Primer contacto. Vínculo emocional. Matrimonio. Aislamiento. Reclamación de embarazo. Acceso al fideicomiso. Cada etapa tenía un propósito. Creed tenía un apodo para él en los mensajes: el constructor. La nota traducida decía: "Los hombres como él construyen su propia jaula si los convences de que es un hogar". El último detalle fue el que se quedó grabado en Daniel. Una de las primeras cosas que Nisa le había dicho, la frase que lo hizo sentir que ella lo entendía de una manera en que nadie lo había entendido en años, estaba tomada de una entrevista que su exesposa Karen había dado a una revista local 2 años antes de Tailandia. Nisa no lo había entendido. Había estudiado la herida y aprendido exactamente dónde presionar. La sensación de ser conocido había sido una actuación construida con palabras robadas. Emily fue a visitarlo un domingo, 6 meses después. No lo abrazó cuando entró. Se sentó frente a él en la mesa de la cocina y esperó. Daniel le pidió disculpas. Lo hizo sin condiciones, sin un pero, sin "es que estaba solo", sin ninguna defensa. Le dijo que había creído lo que quería creer y que había convertido a su hija en una extraña porque la mentira era más cómoda que su advertencia. Emily no lo perdonó de inmediato. Eso habría hecho el final demasiado limpio. Y nada de lo que Daniel le había hecho a su hija había sido limpio. Lo miró y dijo: "Traicionaste a las personas que trataban de salvarte, papá". Él no discutió. Miró la silla al otro lado de la habitación, la que Nisa siempre había ocupado, y se dio cuenta de algo en silencio. No la extrañaba. No la había extrañado en meses. Lo que extrañaba era el hombre que había sido antes de dejarla usar su soledad en su contra. Antes de decirle a su hija que no volviera. Antes de ver a su madre de 71 años recibir odio de extraños por Internet. No lo había destruido el amor. Lo había destruido la necesidad de creer que la mentira era amor. Emily se quedó a cenar. No dijo que lo perdonaba, pero se quedó. Y para Daniel, después de todo lo que había elegido no ver, eso era más gracia de la que merecía. Esta historia no es sobre el pasado de Nisa, es sobre lo que hizo con la confianza de Daniel. Usó su soledad como un plano de construcción. Usó un embarazo falso como un mecanismo financiero. Usó al bebé que Mali llevaba en el vientre como llave para el dinero de otro hombre. Usó la necesidad de familia de Daniel para hacerlo traicionar a todos los que genuinamente intentaban protegerlo. Y cuando fue expuesta, usó como escudo la única verdad que Daniel se había negado a usar como arma, haciendo invisibles los crímenes reales detrás de una historia que Internet estaba listo para creer.
Daniel no fue destruido por quien era Nisa. Fue destruido por lo que ella construyó con su confianza. Él podría haber sobrevivido su verdad, lo dijo él mismo. Lo que no pudo sobrevivir fue darse cuenta de que ella había construido la mentira dentro de su propio hogar, usando su soledad, su confianza y la hija a la que alejó. Ahora quiero preguntarte algo directamente. ¿Daniel fue realmente una víctima o ignoró demasiadas señales de alerta de las personas que lo amaban? ¿Emily hizo bien en alejarse cuando su padre eligió a Nisa por encima de ella? Y sé honesto, ¿Nisa recibió el castigo que merecía o todavía salió demasiado bien parada? Déjame tu opinión en los comentarios, y si quieres seguir viendo historias como esta, historias sobre confianza, traición y las mentiras que elegimos creer, dale like al vídeo, suscríbete al canal y mira la siguiente historia. Puede que esa historia sea todavía más dura que esta.